el hechizo de la moneda. Bueno, la moneda de intercambio, perdónenme, pero es otro hechizo al cual nosotros estamos sometidos. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros ponemos todo el valor en algo que no tiene ningún valor, que es la moneda de intercambio, cuando lo que realmente tiene valor es la energía del ser humano. Pero nosotros lo simbolizamos en una moneda de intercambio, y es con la moneda de intercambio que se consiguen hacer muchísimas manipulaciones, que se consigue hacer que la gente crea, se crean egregores de escasez. También se crea una idea de que esa energía es algo finito, porque tiene que tener un respaldo en oro, un respaldo en no sé qué. Entonces siempre se acaba, ¿no? La moneda siempre se acaba. Y siempre nos pone en competencia también, ¿no? Cuando en realidad lo que tiene valor es algo ilimitado, que es la energía del ser humano. Pero se nos sumió en un hechizo de la moneda, de que casi el 100% de la gente cree que lo que realmente tiene valor es la moneda. Entonces están todos persiguiendo el dinero, digamos, y esto genera montones de cosas. Como dije antes, la idea de escasez, o sea, te convencen de que va a haber escasez, porque siempre se acaba. La idea de que para que haya gente que esté bien, tiene que haber gente que esté mal, tiene que haber pobres, porque no alcanza para todos. Entonces, ¿qué pasa? La gente se lo cree eso y lo empieza a crear. Entonces siempre estamos creando, digamos, egregores de competencia, de pobreza, de escasez, porque creemos que lo que tiene valor es el dinero, y el dinero no tiene absolutamente ningún valor. Eso, pero, ya sé que mucha gente a mí me dijo, bueno, pero entonces ¿cómo reemplazás el dinero? Que bueno, el problema es que vos desde el hechizo no vas a generar algo nuevo. Lo primero es reconocer que hay un hechizo y que es ridículo que vos pienses que un pedazo de papel impreso tiene algún valor. Es ridículo. Esto se ve muy claramente cuando hay gente que, por ejemplo, se gana la lotería y de buenas a primeras recibe unas grandes cantidades de esos papeles impresos, o que ahora ni siquiera es solamente un numerito en una computadora, ¿no? Que vos ves un numerito ahí en tu cuenta de banco. Pero se hicieron incluso estudios, ¿no? de toda la gente que ganó la lotería o que ganó premios así, y al poco tiempo, a los pocos años, estaban exactamente otra vez en la misma situación que estaban antes, ¿no? En la ruina o en la misma situación, o en una situación precaria. ¿Por qué? Y porque esa gente todavía no descubrió cuál es su valor, cuál es su verdadero valor, y pensó que eso que se había ganado era el valor. Y después ya está en la misma situación porque no sabe cuál es su valor. Entonces, diferente es si alguien consigue, digamos, descubrir dónde está su valor, o dónde hay un valor, y utiliza esa cantidad de dinero, de papeles pintados, para potenciar ese valor, y entonces genera algo que tiene realmente valor, y entonces sí puede progresar. Entonces, yo diría, a pesar de que ya hay algunas ideas de cómo reemplazar a la moneda de intercambio, ¿no? Pero yo diría, no empezar por reconocer que hay un hechizo, y empezar a reconocer que eso no tiene ningún valor, y empezar a buscar a ver dónde está mi valor, qué es lo que yo tengo para ofrecerle al mundo, antes de buscar reemplazar a la moneda de intercambio. Y cuando por ahí todos nosotros estemos haciendo avanzados en ese proceso, las soluciones o los reemplazos van a aparecer solos. O tal vez ni siquiera necesitemos reemplazarlo, porque va a ser lo que es, una herramienta que no tiene ningún valor, que solamente se utiliza para simbolizar el valor. Otro ejemplo muy claro que se ve del hechizo de la moneda es cuando, por ejemplo, por razones de manipulaciones de ese valor, ¿no? Productores de agropecuarios deciden quemar una cosecha, digamos, antes de venderla, o digamos por alguna razón que tiene que ver con la moneda de intercambio, se decide deshacerse de la cosecha, de la comida, que es algo lo que realmente tiene valor. Eso ahí claramente se ve que estamos sumidos en un hechizo. Bueno, hay innumerables ejemplos. Si uno se pone a mirar la realidad, va a encontrar muchísimos ejemplos de esto.
Entonces, el hechizo de la moneda, eso es algo que ellos utilizan mucho, porque también pónganse a pensar la cantidad de cosas que el ser humano hace traicionándose a sí mismo por dinero. ¿Por qué? Y porque piensa que eso tiene algún valor. O sea, la cantidad de cosas de cosas, digamos, de mala energía que hace, ¿no? Y manipulaciones y todo. ¿Por qué? Y porque pienso que, como en mi país dicen, uy, porque me quiero salvar, ¿no? Piensan que el dinero los va a salvar. Y, y realmente no. Eh, yo la verdad que no soy economista, pero sí sé que la manera como salió Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que estaba en una situación económica muy complicada, muy endeudada, fue rompiendo el patrón oro, ¿no? Y después ese personaje que después se transformó en un desquiciado que hizo muchas atrocidades. Obviamente primero se ganó la credibilidad casi ciega del pueblo alemán y una de las razones por las cuales se ganó esa credibilidad fue porque sacó a Alemania del pozo y una de las cosas que hizo fue romper con el patrón oro y reemplazarlo por el patrón trabajo. Bueno, digamos, el patrón trabajo de alguna manera está más cerca de la realidad porque simboliza la energía del ser humano de alguna manera y es algo que realmente tiene valor. Escuché por ahí que el tipo decía, bueno, rompí con el patrón oro, si igual todo el oro lo tenemos entregado porque tenemos que pagar las deudas que tenemos, que acarreamos de la Primera Guerra. Con esto no estoy diciendo que el tipo, digamos, fue... porque también la falta de discernimiento de la gente muchas veces es muy rápida para tirarte epíteto, ¿no? Entonces, pero vos estás diciendo que tal personaje es bueno, fue positivo. No, para nada. No, que no se confundan, ¿no? Que no utilicen eso como excusa. Pero, pero bueno, lo que estoy explicando es el hechizo de la moneda de intercambio, nada que ver con eso. Es otra de las armas que usan, ¿no? Además, ellos utilizan el dinero no como un fin, porque ellos son los que crean el dinero, son los dueños del dinero. Entonces, muchas veces la gente piensa que todo se hace por dinero. Y no, para ellos el dinero no es un fin, es una herramienta para comprar voluntades y para que la gente se autocorrompa a sí misma y para que se autotraicione el ser humano, ¿no? Algo que queda muy en evidencia es cuando alguien va a pedir un préstamo a un banco, que el dinero se genera a partir de la firma de la persona con el banco. O sea, a partir del compromiso de pago de la persona es cuando el dinero se genera. Y el título de deuda, o sea, donde está la impresión vital con la firma, o sea, la firma representa la impresión vital, o sea, la energía del ser humano, que es lo que realmente tiene valor. Ese compromiso de que esa persona va a invertir la energía de su vida para pagar en forma de dinero, es lo que realmente tiene valor. Y el banco, ese título de deuda, lo vuelve a vender. Escuché por ahí que se llega a vender cientos y hasta miles de veces. Entra en una bicicleta, en una rueda en donde se vuelven a vender esos títulos de deuda, o sea, muchas veces, ¿no? Entonces ahí tenemos una clara evidencia de que lo que realmente tiene valor es la energía del ser humano. Porque ahí está representada con la firma y el compromiso de pago, ¿no? Otra de las estrategias que utilizan estas entidades es la obsolescencia programada. ¿Qué pasa? Esta gente siempre tiene que estar generando excusas para drenar nuestra energía, para que nosotros entreguemos nuestra energía. Y bueno, entonces siempre necesitan estar sacándote esa energía a modo de sacarte dinero, ¿no? Que es lo que representa la energía. Y bueno, por ejemplo, a través de los impuestos, ¿no? Es una gran excusa para sacarte periódicamente la energía. Pero bueno, esto es
otra estrategia, que es la obsolescencia programada. Entonces ellos necesitan que nosotros constantemente estemos comprando cosas. Entonces si nosotros compramos algo que nos soluciona un problema o que nos satisface una necesidad de por vida, a ellos no les sirve. Si uno se compra un auto que le dura 30, 40 años, como tal vez antes pasaba, a ellos no les sirve. Ellos necesitan que vos estés cambiando el auto bueno, antes era cada 10 años, ahora es prácticamente cada 2 o 3 años. Inclusive en Europa se están implementando reglas y leyes que no te permiten circular en determinados lugares con un auto que tenga más de, no sé, más de una determinada X cantidad de años, ¿no? Entonces siempre ellos están programando la obsolescencia de lo que te venden, ¿no? Entonces vos ya comprás algo que tiene una fecha de vencimiento X que está programada para que vos en un determinado periodo de tiempo, que cada vez son más cortos, tengas que volver a entregar tu energía, a entregar tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, acá yo escribí que para contener a los seres humanos en una constante rueda del hámster, en deuda constante, una estrategia del sistema es hacerles pagar innumerables veces por lo mismo. Para ello, el complejo industrial desarrolló la estrategia de la obsolescencia programada, es decir, que cualquier bien que el ser humano adquiere para tener una vida que el ser humano adquiere debe tener una vida útil corta, obligándolos cada X cantidad de tiempo a comprar otra vez lo mismo. Se ve muy claramente con las computadoras, que el diseño es siempre el mismo, pero a cada 2 o 3 años se le sube la velocidad o capacidad de almacenamiento, para obligarnos a comprarlas otra vez, quedando obsoletas. Cualquier electrodoméstico es diseñado bajo el concepto de obsolescencia programada. En otros bienes como la ropa se utiliza la moda para aplicar este concepto. Amén de que la ropa cada vez es más berreta y cada vez te dura menos. Pero bueno, si te dura un poco más, también se implementa un hechizo, que es otro hechizo, que es la moda, para decirte que es obsoleto cuando en realidad no es obsoleto, ¿no? Se utiliza la moda para aplicar este concepto, lo cual es otro hechizo. Bueno, acá volví a escribir esto, ya que se decreta una prenda obsoleta cuando puede ser absolutamente nueva o con muy poco uso. Entonces, otra herramienta que utilizan es esto de la obsolescencia programada, ¿no? Ellos siempre necesitan estar sacándote energía. Acá algo que digamos se utiliza mucho también los bienes de necesidad primaria, ¿no? O también se crean necesidades para sacarte energía. Con el tema de los seguros médicos, por ejemplo, acá te obligan a sacar un seguro médico y, digamos, cuando se implementó lo de en la presidencia de Obama, que dijeron que era para que todo el mundo tenga seguro médico, bueno, al final, te obligan a pagar un seguro médico, pero después cuando vos te vas a hacer una prestación te obligan a pagar otra vez. Y yo, que durante un tiempo no tuve seguro médico, me di cuenta que lo que tenías que pagar era exactamente lo mismo o incluso más que cuando no tenía seguro. O sea, no sé bien qué es lo que estoy pagando por mes. Para mí es una, digamos, estoy pagando como una cuota de esclavitud, porque me pasó, por ejemplo, una vez que tuve que ir a hacerme un estudio en donde yo no pagaba barato, pagaba como lo que hoy serían unos 500, 600 dólares por mes. Y me fui a hacer la prestación del estudio y me pasaron que por el seguro me salía 2.800 dólares ese estudio. Y sin el seguro me salía 500. O sea, ¿alguien me puede explicar eso? No. Bueno. Al final lo hice como si no tuviera seguro. Obviamente, pagué 500 dólares y me hice el estudio. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pagando? ¿Es un derecho? un derecho a existir que le pago a la corona, al gobierno corporativo, a modo de seguro médico. Porque, o sea, es absolutamente ridículo. ¿Y qué es lo que estoy pagando? La verdad no lo sé. No lo sé.
Entonces, bueno, eso es también. Siempre ellos necesitan estar creando este tipo de engaños. Es que lo que pasa es que el ser humano está tan sometido y tan programado que no se da cuenta. O sea, porque yo pago porque, bueno, no me queda otra, estoy dentro, todavía estoy dentro del sistema, y si no, si no pago un seguro médico, el gobierno me cobra una multa. O sea, multa por no tener seguro médico. O sea, pensemos un poco en dónde estamos metidos. Por Dios. O sea, multa por no tener seguro médico. Y teniendo seguro médico, tendría que pagar más por un servicio que supuestamente me está cubriendo el seguro médico que si no lo tuviera. O sea, así de ridículo es el hechizo. Esta les encanta. Disidencia funcional del sistema, ¿no? Disidencia funcional controlada o programada, provocada, ¿no? Otra estrategia del sistema impuesto por estos parásitos de la humanidad es el de la disidencia controlada. Es decir, se crean falsos líderes que supuestamente se oponen al sistema, pero en realidad son serviles y funcionales al mismo sistema. A mí me causaba mucha gracia un político en Argentina que aparecía en todas las pantallas del sistema diciendo: yo vine acá a acabar con el sistema. O sea, yo veo esas cosas y la verdad es que a mí me causa mucha gracia, ¿no? Porque yo lo veo tan claramente. Pero bueno, hay gente que le cree, ¿no? Porque aparte el ser humano ya de por sí tiene una fe muy potente, y ellos saben eso, y ellos necesitan que siempre esa fe esté puesta en el afuera, en algo que está fuera tuyo, porque si vos pones esa fe en vos mismo, te volvés poderoso, y eso es lo que ellos no quieren. Entonces ellos siempre están generando líderes de barro para que uno ponga, siempre están generando estrategias para que uno ponga toda su fe en el afuera, ¿no? Entonces utilizan las pantallas del sistema para proponerte supuestos líderes de la disidencia controlada. Para nuclear también a toda la disidencia, siempre detrás de alguno de sus propios agentes, y así controlar cualquier movimiento que se les oponga, ¿no? También. También programan estrategias para provocar reacciones que ya programan de antemano, valga la redundancia, y ya saben cómo lidiar con ellas, ¿no? También. Entonces, estos supuestos líderes que se oponen al sistema, por ahí dicen: no, hay que hacer esto, porque ellos ya saben de antemano cómo van a lidiar con esto. Algo que yo también estoy viendo mucho en el mundo espiritual es que hay algunos que sospecho que están, digamos, que te vienen a vender la Agenda 2030, que es la agenda del sistema, disfrazada de despertar de conciencia. Porque, ¿qué pasó? En el 2020 se produjo un despertar de conciencia masivo por todo lo que pasó. Entonces también se generaron un montón de canales y de supuestos divulgadores de la conciencia espiritual, y bueno, yo poco a poco fui notando como algunos de estos son agentes del sistema. Hay uno particularmente que inclusive lo empezaron a promocionar mucho antes del 2020, que ahora ya es totalmente evidente porque el tipo tiene muchísimo dinero detrás y aparecen sus avisos, ahí aparece, es argentino, aparece hablando en inglés, de no sé qué people, hablando de razas extraterrestres y no sé qué. Y bueno, yo la verdad que es tan evidente que está atrás, porque aparte yo me acuerdo perfectamente, antes de muchos años antes, el tipo ya sabía todo lo que iban a implementar, porque habló de montones de cosas que después empezaron a pasar. Y yo digo: ¿y vos cómo sabías? ¿Que eras profeta? No te creo. Pero bueno, con estos también lo que hacen es una estrategia que yo llamo las galletas de mi perro, ¿no? ¿Qué haces vos con tu perro cuando le tenés que dar una pastilla que te dio el veterinario y tu perro no se la quiere tragar por nada del mundo? ¿Qué haces? Le empezás a dar las galletas que más le gustan,
Y una vez que ya se las está tragando sin pensar, le metes la pastillita, el remedio ese horrible, adentro de una de esas galletas y se la das, a ver si se la traga. Entonces estos supuestos líderes, divulgadores espirituales o lo que sea, te van a venir a decir un montón de verdades que resuenan con vos y van a tratar de obtener de vos una credibilidad. Siempre están tratando de obtener una credibilidad ciega, ¿no? Siempre desconfíen de alguno que siempre ponga todo en su persona, ¿no? Bueno, eso por lo menos yo siempre desconfío mucho en los autoproclamados, ¿no? Esos que algunos que se autoproclaman que yo soy la reencarnación del ángel no sé qué, o que se ponen nombres de ángeles, o que te dicen yo soy comandante de la Confederación Galáctica, o que yo soy alguien que vino acá sin el velo del olvido, entonces yo tengo la memoria abierta y entonces puedo recordar todo lo que sucede en las otras dimensiones. Todo cualquier que se autoproclame algo más que un ser humano, yo le desconfío. No creo. También porque el narcisismo es algo muy de estas entidades también, ¿no? El narcisismo, ellos son naturalmente narcisistas. Entonces, ellos te van a decir un montón de verdades que resuenan con vos para obtener una credibilidad que sea ciega y así entonces que vos empieces a seguir al líder, y entonces ahí te pueden vender lo que quieran, ¿no? Después había uno que lo escuchaba, bueno, porque al principio decía algunas verdades y después poco a poco empezó a vender los mismos puntos de la Agenda 2030 disfrazados de despertar de conciencia. Y te decía, no, porque el despertar de conciencia es con un dispositivo electrónico en la mano que te va a decir cómo estás de salud y vos le vas a consultar todo ese dispositivo electrónico. Esto es lo mismo que quieren hacer, que me quieren tener traqueado con un dispositivo electrónico los controladores, o inclusive me lo quieren meter adentro del cerebro. No, gracias. Metete vos el Neuralink, déjame a mí tranquilo. Así que bueno, esa es la disidencia. Yo digo disidencia, en vez de disidencia controlada, digo disidencia funcional del sistema, ¿no? Porque a veces por ahí no es no es controlada, sino es programada, ¿no? Porque también hay muchos que son funcionales al sistema, pero digamos, en la ingenuidad de reaccionar a alguna, digamos, reacciona a un estímulo que ellos programaron también, ¿no? Pero bueno, el antídoto para la disidencia controlada es el propio discernimiento, o sea, nunca sigan a un líder, siempre sigan los mensajes que resuenan con uno, nada más, se sigue al mensaje, no al mensajero, se sigue al mensaje, no al mensajero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no importa que el que me diga el mensaje sea uno de sus agentes, no me importa, porque cuando lo que vos me digas no resuena conmigo, cambio de canal, o sea, no seguir ciegamente a nadie, porque además a mí me parece que nosotros, la humanidad, nos estamos moviendo hacia algo mejor, y ese algo mejor es digamos, no un tiempo en el que no hay líderes, donde cada uno es su propio líder. Para mí cada uno es su propio líder y tiene que encender esa luz propia que lo ilumine todo, no tiene que seguir a nadie que tenga la luz, como por ahí la era de Piscis, ¿no? Bueno, se dice que ahora estamos entrando en la era de Acuario y me parece que la era de Acuario es más de que cada uno sea su propio líder, no de estructuras piramidales y con líderes, ¿no? Me parece que uno tiene que despertar el líder adentro de uno, ¿no? Entonces, para la disidencia controlada, una vez que uno despierta ese líder y que resuena con verdades, eso no significa que estemos aislados, ¿no? Porque podemos potenciarnos los unos a los otros, pero sin seguir a líderes, ¿no? Sin estructuras piramidales, porque ahí es también donde el líder se puede corromper o inclusive por ahí termina siendo una carga para esa persona. Entonces, bueno, para la disidencia controlada, para mí lo mejor es seguirse a uno, no seguir a nadie. Una vez escribí una frase
que bueno, de tantas discusiones no políticas que hay por ahí, yo puse, si quieres que algo cambie, cambia tú, deja de seguir a líderes. No, pues si te pasaste toda tu vida siendo decepcionado por líderes, y bueno, entonces cambia tú y no sigas a nada, ningún líder, de ninguna índole. Sé vos tu propio líder, decretate vos, el presidente, el primer ministro, rey, emperador de tu vida, del reino de tu vida, que es un reino más grande que cualquier país, y bueno, liderate vos. Para mí va por ahí. Bueno, otra estrategia, esta es muy importante. Demolición controlada de todas sus estructuras. Reseteos. Todas sus estructuras están basadas en el fraude. Por eso es que tienen una vida útil, ya nacen con fecha de vencimiento. Ellos saben que en un determinado momento esos constructos se caen porque los seres humanos en algún momento se dan cuenta del fraude, la mentira, y se rebelan. Entonces lo que hacen estas entidades parasitarias de la humanidad es programar la demolición controlada de esas estructuras, y lo hacen antes que suceda naturalmente, cuando ya temen, digamos, que esas estructuras se caigan, van a generar otras estructuras que las van a reemplazar y van a provocar una demolición controlada de esas estructuras. Las demuelen. Cuando ya la casa tambalea, digamos, en vez de esperar que se les caiga en la cabeza, digamos, generan otra estructura y la demuelen. Un claro ejemplo de esto fue la demolición de las monarquías, del sistema de monarquías como formas de gobierno, reemplazándolas por democracias controladas. En lugar de un rey hay un primer ministro, en lugar de nobles hay un congreso con legisladores, y bueno, y así, en definitiva, cambian las formas, pero no cambia el fondo. Cambia todo para que no cambie nada, ¿no? Esos son los reseteos que hacen. Esto, bueno, ocurrió con la Revolución Francesa. Si alguien se pone a investigar un poquito qué pasó ahí, se va a dar cuenta que no fue algo natural, que sucedió. Probablemente hubiera sucedido, ¿no? Algo así. Probablemente en 50 años, no sé, pero eso fue algo que lo provocaron ellos, y entonces ahí demolieron todo el sistema de monarquía, se ocultaron ellos y generaron lo que hoy tenemos, ¿no? Las repúblicas con democracias totalmente controladas de títeres, que bueno, en este momento están haciendo la demolición controlada del sistema actual. Ese sistema de políticos títeres ya le ven muy poca vida. Entonces yo observo que ya están planeando demoler el sistema de gobiernos, de esas democracias o de esos gobiernos de repúblicas, y de un congreso y un primer ministro, un presidente. Lo están demoliendo y lo piensan reemplazar por gobiernos corporativos, que en realidad ya eso ocurre desde 1930. Si alguien se pone a investigar, los gobiernos son corporaciones, no son públicos, pretenden ser públicos, pero no son públicos. Entonces, pero ellos, ¿qué quieren? Quieren gobernar directamente de las corporaciones multinacionales, o sea, gobiernos de corporaciones que son multinacionales y que son mucho más grandes que un país, además. Esto ya está ocurriendo, Fíjense que la libertad de expresión es un derecho que está protegido por las constituciones de todos los países occidentales, por lo menos. De todos los países donde hay democracias occidentales, es un derecho constitucional, o sea, es parte de la Constitución, el derecho a la libre expresión. Pero eso se está violando y violentando desde las corporaciones tecnológicas. O sea, hoy en día estamos totalmente censurados y silenciados por algoritmos programados por las corporaciones de las tecnologías, Google, Facebook, bueno, Twitter, todos los gigantes tecnológicos están gobernando, están imponiendo una censura que es funcional a sus intereses corporativos a través de sus empresas.
Fíjese que hoy ya no importan los derechos constitucionales, importan las reglas de comunidad. O sea, las reglas de comunidad están reemplazando los derechos constitucionales. Entonces, ese es el gobierno corporativo que ellos están ya imponiendo y que pronto van a proponer un reseteo, deshaciéndose de los políticos títeres que son empleados de las corporaciones. O sea, yo esto lo veo muy claramente con una pelea que tuvimos la comunidad de compositores de canciones, de songwriters, por el tema de las regalías de streaming y cómo actuó el Departamento de Justicia. Actuaron realmente como empleados, como los empleados de estas corporaciones de streaming. O sea, ni siquiera disimularon. En este momento están haciendo básicamente lo que quieren. Están violando cualquier derecho constitucional. Están haciendo lo que quieren. Entonces, eso es lo que ellos quieren resetear y quieren directamente gobernar desde sus corporaciones multinacionales, que además son mucho más grandes que cualquier país. De ahí el nuevo orden mundial y el gobierno corporativo de estas instituciones que implementan e imponen cosas a la fuerza y en donde los gobiernos que son sus empleados firman cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, está en nosotros permitírselos o no. Yo soy un ferviente, digamos, tengo la convicción de que eso no lo van a poder implementar y que pronto van a quedar fuera de juego. Que todo esto que programan es un acto de total desesperación cuando ya ellos se ven totalmente perdidos, ¿no? Porque su principal fortaleza, como dije en el punto 1, que es el camuflaje, ya lo perdieron completamente. Es como que era un francotirador que estaba siempre disparándote oculto y vos no sabías dónde está y de repente, ¡pum!, amaneció y el tipo quedaron ahí a campo abierto y ahora ya somos muchos los que los veamos y cuando ese número supere, no sé, un 25, un 30%, para mí los tipos están totalmente perdidos. Pero bueno, el trabajo hay que hacerlo, así que por eso también es que estoy haciendo este video. Otra cosa que sucedió, sobre todo desde marzo de 2020, es que se violentó también el derecho al libre tránsito y se violentaron muchos derechos que tienen que ver con decidir con el cuerpo y decidir, derechos que estaban protegidos por tratados internacionales. Se violentaron, por ejemplo, desde las aerolíneas, desde las corporaciones de las aerolíneas, exigiéndole a las personas que querían viajar ciertas prácticas médicas que, digamos, que era ilegal que te lo exijan, digamos. Digamos que no te lo podían exigir más que desde un derecho de admisión bastante cuestionable también legalmente, ¿no? Porque digamos, el derecho de admisión, porque bueno, sí, está bien, yo tengo un espacio que es privado, entonces impongo un derecho de admisión. Lo que pasa que legalmente también es muy cuestionable eso. ¿Por qué? Porque vos tenés una corporación que es privada, pero estás abierto al público, entonces tenés que someterte a las leyes públicas, entonces tu derecho de admisión no puede estar en violación con una ley pública. Entonces, la legalidad de ese derecho de admisión que impusieron es muy cuestionable, muy cuestionable. Yo esto lo hablé con abogados cuando yo tuve que hacer un viaje y digamos, desde el Ministerio del Interior de Argentina me obligaban a someterme a montones de cosas que eran totalmente en violación no solo a la Constitución, a un montón de tratados internacionales y a un montón de leyes. O sea, era una aberración legal. Yo lo consulté con abogados y me decían, no, sí, es más, también, digamos, desde cómo estaba redactado, también era como admitir que estaban haciendo traición a la patria, ¿no? Porque todo eso lo justificaban con someterse a una entidad que era extranjera, que no tiene ningún poder ni jurisdicción sobre el territorio ni sobre los ciudadanos de mi país. Y entonces estás sometiendo a tu ciudadanía, a tu país, a tu pueblo,
a violar tus propias leyes y tu propia constitución para satisfacer digamos, el mandato de una corporación privada extranjera. O sea, esa definición de traición a la patria. Pero bueno, entonces, digamos, la legalidad de todo esto es muy cuestionable, pero es lo que están haciendo desde los gobiernos, desde las corporaciones. Entonces están gobernando desde las corporaciones. ¿Qué pasa? Para implementar eso de un gobierno centralizado, mundial, corporativo, que sean corporaciones, primero tienen que lograr que todas las necesidades de los seres humanos estén cubiertas por esas corporaciones. Para eso se tienen que deshacer de todas las pequeñas y medianas empresas. Por eso también es que todo lo que le restringieron a la pequeña y mediana empresa trabajar, no se lo restringieron a la corporación grande, ¿no? Y un poco también de eso fue todo este, digamos, todo esto que se armó en 2020, ¿no? O sea, por eso digo, yo lo que veo acá, lo que observo es que están programando un reseteo de gobernar a través de sus corporaciones multinacionales, ya deshacerse totalmente de los gobiernos, y mucho también tiene que ver la implementación de inteligencia artificial. Entonces, no se sorprendan, bueno, ya está ocurriendo que cada vez más los van a exponer a los políticos como corruptos e inútiles e inservibles, que no sirven para nada, que estamos manteniendo una manga de vagos y qué sé yo. ¿Por qué? Porque ellos quieren gobernar directamente ellos. O sea, elimina el intermediario, ¿no? Que en realidad el político hoy en día es solamente un comunicador. Los mismos políticos lo admiten. Hay una política muy poco querida en mi país que lo admitió en una entrevista. Dijo, nosotros tenemos solamente un 20% de rango de acción. Todo lo demás ya son órdenes que cumplimos. Inclusive para mí el tema de los países desde 2020 quedó muy en claro que es una puesta en escena. Cuando todos acataron ciegamente un montón de normas que le vinieron impuestas de arriba, claramente se vio que los países como que no existen. Son un cartón pintado. Otra cosa que también están programando un reseteo es de las fuerzas de seguridad. O sea, ellos están programando que todas sus normas sean enforzadas por inteligencia artificial, cámaras de seguridad, reconocimiento facial, algoritmos, mismo el celular, ¿no? Que inclusive yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Con los updates que le hacen, están todo el tiempo tratando de meterse más y más y más invasivo, todo el tiempo tratando de estar ahí rastreándote, de obtener, de vigilarte básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren que el sometimiento sea a través de inteligencia artificial. ¿Por qué? Y porque un ser humano siempre va a presentar una posible resistencia a enforzar una norma que es antihumana, ¿no? Porque el ser humano siempre tiene una esencia con un corazón humano. Entonces siempre está la potencialidad de que se rebele contra algo que es antihumano. Entonces, por eso es que ellos quieren que cada vez el ser humano dejarlo cada vez más relegado y que cada vez más todo se imponga mediante máquinas programables. Una máquina no tiene sentimientos. No le importa si tiene que dejar afuera a su mamá, a tu mamá. ¿Entendés? No le importa si una máquina no le va a importar si vos tenés que viajar porque un familiar tuyo se está muriendo. No le va a importar una máquina. Va a decir, usted no puede entrar porque no tiene el implantado lo que nosotros exigimos. En cambio, un ser humano siempre va a poder cuestionar eso, ¿no? Entonces también yo intuyo que están programando una demolición controlada de las fuerzas de seguridad reemplazada por inteligencia artificial. Esto es algo que la gente que está en las fuerzas de seguridad debería empezar a preocuparse, ¿no?
Bueno, todos en realidad, pero ellos más que nada, porque también los van a empezar a exponer la brutalidad policial y van a justificar todo con que no, lo que pasa es que es peligroso que un ser humano esté portando un arma porque el ser humano siempre puede tener un trauma o algo que le pasó en su niñez y se puede extralimitar en sus funciones y puede dañar a alguien, en cambio una máquina no. ¿No? Porque ellos siempre están promoviendo que las máquinas y la inteligencia artificial son superiores al ser humano en todo aspecto. Mentira, eso es una gran mentira. La inteligencia artificial es un insulto a a la inteligencia humana. Yo, eso es algo que lo veo. Yo después voy a hacer otro video respecto a la inteligencia artificial, pero ellos están tratando de reemplazar al ser humano, de sacarlo del medio lo más que puedan, ya sea inclusive en el arte también. Eh, Hace poco yo tuve que hacer algo que por la situación todo tuvo que ser a través de páginas web e inteligencia artificial. Bueno, para hacer la historia corta, lo que a mí me tomó un mes eh, de hacerlo a través de página web, inteligencia artificial, mensajes, eh, 2 intentos fallidos con errores que me costaron dinero a mí y a la empresa porque después reclamé y me tuvieron que devolver el dinero. Todo eso, esa interacción, yo lo hubiera podido solucionar en una conversación con otro ser humano en un minuto. En un minuto hubiera solucionado de manera mucho más eficiente, mejor, algo que solucioné a duras penas en un mes, después de hacer 2 intentos fallidos y gastar un montón de dinero y correo de ida y vuelta a través de inteligencia artificial. Entonces, esa supuesta eficiencia se la metan en el bolsillo porque es una mentira. Además, yo escucho muchos que dicen, no, porque tal supercomputadora puede procesar mucho más datos que un ser humano. Bla, bla, bla. ¿Y quién me va a venir a decir a mí cuántos datos está procesando todo mi sistema humano, mi cerebro, mi alma, mi corazón, todos mis cuerpos sutiles, mi cuerpo emocional, mi multidimensionalidad cuando yo estoy creando arte, estoy tocando el piano? ¿Alguien pudo medir eso? No, entonces no me vengan con mentiras. Estamos en la época que nos están vendiendo espejitos de colores, gente, por favor, abramos los ojos. Entonces, el reseteo de la fuerza de seguridad en manos de inteligencia artificial, robots, es algo que también es algo que lo están intentando imponer. Piensen en la película Robocop también, ¿no? Donde hay una escena cuando presentan a Robocop, presentan otro que era totalmente una máquina y el tipo en un momento tiene un glitch en el programa y termina acribillando a uno de los ejecutivos que estaban ahí en la reunión. Bueno, hablando de programación predictiva, ¿no? Pero bueno, piensen un poco, un arma en manos de un robot, un desalmado, para imponer sus reglas antihumanas, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Un arma en manos de un desalmado. Pensemos un poquito en el mundo que nos están proponiendo, ¿no? Y yo digo que no. O sea, no, yo no voy para ahí. Hay algo con el tema de la inteligencia artificial y lo que yo me dedico, que es la música, que a mí me parece una aberración y ya me parece inmoral. Que es que se estén generando la industria de la música, que es lo que es, gracias a que mal administró 200 años de música creada por los seres humanos y se aprovechó de eso, que tiene todos sus sillones tapizados con piel de músico. ¿Qué está haciendo ahora? Está generando artistas con inteligencia artificial, está generando proyectos que son algoritmos, que son hologramas. Eso, habiendo la cantidad de talento humano por ahí que no tiene un espacio para expresarse, eso me parece a mí me daría vergüenza estar participando en eso, si yo soy un directivo de la industria discográfica.
Me parece algo totalmente aberrante. Y además lo considero inmoral, ¿no? Que esta gente esté haciendo eso. Además, amén, de que la música que están haciendo con eso, a mí, con perdón de la palabra, me parece una reverendísima porquería, ¿no? Que venga una inteligencia artificial a crear la novena sinfonía de Beethoven y después hablamos, ¿no? Así que bueno, eh, el reseteo de la inteligencia artificial y la deshumanización. Así que bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí porque creo que ya fue demasiado largo esto. Pero bueno, estos parásitos de la humanidad, estrategias, características y estrategias que utilizan. Si les gusta estos videos que yo hago para compartir, bueno, fíjense ahí en el resto del canal. Tengo montones de videos, algunos hablando de un poco lo que es ser humano y algunos consejos prácticos, ¿no? Que por ahí les pueden llegar a servir. Yo no soy ni gurú, ni maestro, ni nada, solamente soy Dani. Si me quieren poner un label, póngame Dani. O no, o aprendiz de ser humano. Ahí en el canal puse aprendiz de ser humano, porque eso es lo que soy, un aprendiz. Y lo que voy aprendiendo me gusta compartirlo con ustedes que están del otro lado, que también nos vamos compartiendo y ayudando entre todos. Así que bueno, les mando un beso grande. Esto fue Parásitos de la Humanidad 2, características y estrategias. Después tengo pensado hacer otro de Parásitos de la Humanidad, que es cómo trascenderlos, cómo deshacernos de ellos, ¿no? Cómo sacarnos los parásitos, ¿no? En realidad, yo creo que es más fácil de lo que uno piensa, porque ellos como que se proyectan como hiperpoderosos y qué sé yo, pero para mí no son poderosos. Y es fácilmente sacárselos de encima. Es una cuestión de vibración nada más. Así que bueno, después por ahí voy a hacer un video sobre eso, ¿no? Cómo trascender estas entidades parasitarias. Un beso grande para todos, nos vemos en la próxima. Chau, chau. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say in the end. How you manage to be in the right? Am I wrong? I don't know. At this point, I just really don't know why we fight over what. All I know, we've said too many words, and they hurt. Now we're here, face to face.